Bueno, buenas noches. Me presento, soy Oscar Danilo Sanabria. A continuación voy a hablar de la comunicación organizacional en la gobernación de Casanare. Escogí esta entidad porque pues estoy algún tiempo laborando allí. Entonces voy a empezar definiendo qué es la gobernación de Casanare como para dar un poquito más de contexto. La gobernación de Casanare se establece como un organismo público y territorial, ¿verdad? Que corresponde al departamento de Casanare a través de las dependencias de su organización central o de sus entidades descentralizadas competentes, conforme a la Constitución política, la ley, las normas técnicas nacionales y las respectivas ordenanzas. Para ello, pues estuve empleo allí. La vinculación laboral, como bien lo mencioné, se dio en la gobernación de Casanare, en donde inicialmente fui asignado a un área, en este caso, eh, al despacho de la Secretaría de Educación de Casanare, como se muestra acá en el circulito verde. Bueno, ya pues pasando a lo que viene siendo el tipo de las comunicaciones, que pues de acuerdo al documento que se dejó en clase, entre ellas pues encontré lo que es la comunicación interpersonal, ¿verdad? Que pues básicamente viene siendo esa comunicación que se puede tener ya sea entre dos o más personas, en la cual las partes son tratadas como individuos y no como objetos. ¿Qué quiere decir? Que esta comunicación interpersonal, pues básicamente eh, se evidenció mucho allí, pues como se observa acá en la ilustración. Este era pues como mi equipo de trabajo, pues que estábamos allí en el despacho de la Secretaría de Educación. Entonces, cuando pues básicamente se presenta alguna situación o de pronto alguna problemática o de pronto habría que hacer un trabajo colaborativo, era pues algo en el que todos necesitábamos comunicarnos de manera interpersonal, sí, como se dice por ahí, tú a tú. La comunicación oral. Entonces, básicamente, la comunicación oral establece, o es aquella comunicación que se establece para producir cuando se emplea la palabra o habla de forma verbal, ¿verdad? Entonces, pues la comunicación oral es imprescindible, siempre habría que ser muy comunicativo, muy claro en las ideas. De pronto, si se necesitaba pedir colaboración en algo, de pronto se necesitaba pedir ayuda en algún tema para adquirir pues mayor capacidad de entendimiento, se, sé que se lleva a cabo la comunicación oral. En cuanto a la comunicación escrita, pues según la documentación se establece como aquella que se establece, bueno, como aquella que se implementa cuando se transmite un mensaje mediante la palabra escrita, ¿verdad? Pues en una organización, como sabemos, una organización siempre tiene unos manuales, tiene unos procesos, tiene unos procedimientos que nos rigen, ¿verdad? Como organización y pues a todas sus partes, los cuales pues hacemos uso de estos. Para esto, pues para ejemplificar un poco, he traído pues, no sé, acá pues algunas láminas que a punto quisiera ir mostrando. Por ejemplo, pues alguna de mis labores era realizar estos tipos de certificaciones, como se muestra acá en pantalla. Creo que de esta manera, creo que ahí ya se ve un poco mejor. Estas son algunas certificaciones pues, que tuve la oportunidad de elaborar. Acá lo que se ve en pantalla, bueno, pues este es un boletín educativo, el cual pues yo elaboraba para las instituciones públicas. En este caso, pues era un boletín en donde se busca pues dar una información. En este caso, pues era incentivar a los jóvenes que estaban terminando el bachillerato a que prestaran sus obras sociales
en pro de cuidar a nuestros adultos de la tercera edad, ¿verdad? Entonces, pues acá se buscaba como mostrarles del por qué, para qué, de una manera persuasiva, eh, de la cual pues se buscaba que ellos cuidaran a nuestros adultos mayores. Bueno, para esta parte, pues también eh, este es el subsitio de la Secretaría de Educación de Casanare, en el cual pues yo era pues el que lo mantenía actualizando, digamos que era como el que lo gestionaba. Entonces pues allí brindaba alguna información, como por ejemplo los proyectos educativos que adelantaba la Secretaría de Educación de Casanare. Por esa parte también hacía un cargue de las resoluciones, ¿sí? De las resoluciones que eran producidas por la Secretaría de Educación. Entonces, pues esto era algo para el conocimiento de todos. Bueno, también por otro lado, eh, realizaba lo que era el tema de levantamiento de actas, sí, estaba presente en las reuniones que transcurrían en el despacho de la Secretaría de Educación, virtuales o presenciales, hacía el levantamiento de estas actas, enviaba correos electrónicos, también llegué pues a hacer levantamiento de circulares, las cuales pues las enviamos a las instituciones públicas o las instituciones oficiales del departamento de Casanare. Entonces, como que todo el tiempo, como se muestra acá en pantalla, utilizaba mucho lo que era la comunicación escrita, ¿verdad? Aparte de que si de pronto yo quería de pronto pedir o solicitar una información a otro departamento dentro de la gobernación de Casanare, pues en este caso llamémoslo como otra dependencia, porque así es como se conoce, ¿verdad? O alguna otra secretaría, lo que hacía yo era pues formular un memorando en donde daba de manera muy explícita, pues pedía la información o lo que estaba necesitando y ese memorando pues se radicaba en la oficina pues de esa dependencia o de esa secretaría, ¿verdad? Bueno, la comunicación no verbal, esa fue una de mis partes más favoritas dentro de la organización. ¿Por qué? Porque pues estando allí laborando, eh, se nos impartió una capacitación al personal en el cual pues se buscaba que nosotros profundizáramos en un lenguaje de señas. Y pues acá hago mención de esto porque según la documentación, esta comunicación no verbal de la manera se entiende de la siguiente manera, que es cuando, cuando la comunicación sea de forma no verbal, ¿verdad? O sea, esto quiere decir que pues cuando empleamos nuestras expresiones corporales, nuestros gestos, cuando de pronto ceñimos una ceja, utilizamos, bueno, nuestros brazos, etcétera, nuestros rasgos faciales, todo lo que tiene que ver con la forma no verbal. En este caso, pues utilizamos mucho lo que era el lenguaje de señas, como se muestra en la pantalla. Entonces acá está representado todas las letras del abecedario y cómo se iría el lenguaje de señas. Entonces, en esta capacitación se nos enseñó, por ejemplo, cómo podríamos comunicar nuestro nombre con el lenguaje de señas. Otra de las cosas que me encantó, por ejemplo, que pues aún hago mención y recuerdo, como decir la forma, decirle de pronto a una persona sordomuda, la manera de que pues del cargo que yo desempeño dentro de la organización, en este caso, pues yo era pasante en ingeniería de sistemas, entonces pues aprendí que de esta manera esto significa yo soy y esto significa ingeniero, en este caso de sistemas. O si yo quería expresarle a alguien que yo trabajaba en la gobernación de Casanare, entonces lo hacía de la siguiente forma. Yo soy, en este caso lo haría de esta forma. Y gobernación, si no estoy mal, creo que era así, gobernación de Casanare. Casanare se hace así. Entonces, básicamente fue una de los nuevos conocimientos que pude adquirir de lo que concierne a la comunicación no verbal. En cuanto a la comunicación organizacional, pues
Esta comunicación organizacional, según Robbins, es el término de comunicación organizacional, se refiere al flujo de información que se presenta dentro de la organización por los diversos canales y redes que existen en esta. Enfatizar en algo, en una herramienta muy intuitiva y muy colaborativa que tenía la gobernación de Casanare, que era lo que se conocía como mesas de ayuda. En estas mesas de ayuda, pues digamos que detrás de ello había todo un equipo, un personal capacitado, en donde ellos pues manipulaban una plataforma, ¿verdad? Una plataforma tecnológica y los diferentes funcionarios de las distintas dependencias y secretarías dentro de la gobernación de Casanare, si de pronto, no sé, presentaban algún inconveniente por medio de esta plataforma y la mesa de ayuda, ellos entraban y digamos que dejaban esa PQR o esa solicitud y este grupo de profesionales que estaban encargados de atender esa mesa de ayuda, pues daban respuesta en un tiempo óptimo y asimismo, pues daban la ayuda necesaria, ¿verdad? En cuanto a la comunicación, que no se está viendo acá un poco. Bien, voy a volver acá a esta pantalla en cuanto a la organización formal. En este caso, pues la organización formal, según Robbins, es aquella que sigue la cadena de autoridad oficial de mando. Dicho de otra manera, es aquella que es requerida para llevar a cabo las labores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En resumidas palabras, pues la comunicación formal va muy ligado a la manera mm, de nuestra forma de ser, a la manera de, quizás yo creo que de nuestro nivel de educación, ¿verdad? Entonces esto era algo que se veía mucho porque pues digamos que todo tiempo siempre se trataba con, con gente o con personas que eran capacitadas en X o Y tema, que eran estudiadas. Entonces, que si se hacía alguna reunión, alguna junta, entonces uno cuando daba apertura a la reunión siempre se dirigía a todos de manera muy cordial, de manera muy formal, el saludo, asimismo la despedida, asimismo si de pronto se quería dar alguna intervención, se levantaba la mano, se pedía la palabra. O sea, son cosas de nuestra forma de ser y de nuestra forma de comportarnos según pues la educación que se nos ha impartido, ¿verdad? En cuanto a la comunicación descendente y ascendente, lo apunté en un solo slide, que pues, aunque son diferentes, creo que son paralelas, ¿verdad? Son diferentes, pero son paralelas. En este caso, la comunicación descendente bueno, representa cuando la información fluye de arriba a abajo, ¿verdad? A lo largo de la línea jerárquica de la organización, es decir, de los directivos, supervisores hasta los subordinados. O sea que si vemos acá en la ilustración de la izquierda, vemos como una pirámide. En este caso, pues ocurría mucho, por ejemplo, en donde en la cima de esta pirámide está el gobernador de Casanare. Abajo estaban todos los secretarios, como secretario de Educación, secretario de Hacienda, de Obras, de Cultura, etcétera, etcétera. Se daba una información, el gobernador de Casanare se reunía con sus secretarios y los secretarios se encargaban de replicar esta información pues, en las demás dependencias, sus respectivas secretarías, así como que digamos hasta llegar al nivel más bajo, ¿verdad? De la forma ascendente, pues sería lo opuesto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurría en la Secretaría de Educación? Algunos profesores, sí, algunos profesores del ministerio o bueno, del departamento venían a la oficina a radicar algunas PQRs. Estas PQRs pues se radicaban en la oficina como tal y, y entonces empezaban como que a escalofonarse. Si de pronto era algo que iba dirigido hacia el gobernador, entonces eso primero iba pasando por sus respectivos niveles, por ejemplo, al director de calidad,
y ahí va subiendo hasta que se pudiera de pronto tener esta información, la pudiera tener en el conocimiento del gobernador o a la persona a quien iba dirigida según pues el rango, ¿verdad? O el criterio. En cuanto a la comunicación horizontal, pues esta clase de comunicación, también llamada como comunicación lateral, según se establece, es aquella comunicación donde los mensajes fluyen entre personas del mismo nivel de la organización, es decir, que todo el tiempo van a estar circulando de forma paralela porque todos como que se encuentran en el mismo nivel. Era muy común encontrar esta comunicación en la Secretaría de Educación o en las demás dependencias que conformaban la gobernación de Casanare. Por ejemplo, no sé, se tenía alguna circular con alguna fecha, con alguna fecha de vencimiento, con alguna fecha de cumplimiento. De pronto era una circular que iba dirigida al grupo jurídico, entonces se reunía el grupo jurídico, sí, de abogados de la Secretaría de Educación, entonces ellos mismos daban respuesta a esta circular, o bueno, al grupo de trabajo al cual fuera dirigido. Entonces, vemos que todos se encontraban como que en el mismo nivel y se trabajaba en equipo. Bueno, ya para finalizar, voy a hablar acerca de las conclusiones que pude sacar acerca de la comunicación organizacional. Eh, y primero voy a empezar por el aumento de la productividad, ¿verdad? Sabemos que cuando eh, tenemos el entendimiento para expresar nuestras ideas, ¿sí? No solamente para que se queden, las pensemos o se nos ocurran, sino que sabemos expresarlas de forma efectiva. Podemos comunicar lo que queremos decir con las demás personas o de pronto con los demás, sí, con los demás compañeros de trabajo. Podemos aumentar nuestra productividad, lo cual nos va a llevar a tener una mejora del feedback o la retroalimentación, que sería mi otra conclusión. ¿Por qué? Porque cuando comunicamos las cosas de una manera clara, de una manera concisa, estamos aumentando la retroalimentación que le podemos dar a alguien, ¿verdad? Asimismo, podemos disminuir el riesgo de que la calidad del dato se vea afectada porque a veces de pronto nos colocan a hacer un informe, quizás por alguna razón o circunstancia se hace a medias porque nuestras habilidades comunicativas son muy, hablemos en el sentido, son muy bajitas, hablemos en ese sentido, o no tenemos no tenemos la suficiente habilidad para sabernos comunicar, entonces estamos dando una mala retroalimentación, estamos afectando la calidad del dato cuando brindamos una información y lo cual pues eso obviamente reduce la productividad dentro de una organización, ¿verdad? Que la calidad del dato se ve afectada. Otra de las conclusiones que pude sacar fue el aumento del conocimiento, porque es necesario entender que el conocimiento es de todos y para todos. El conocimiento no nació, no se originó para estar encerrado en un solo lugar o en una sola parte. El conocimiento es creó para todo el mundo. Entonces, cuando entendemos ese pedacito, tenemos una escucha activa y estamos dispuestos a desaprender lo que incluso ya sabemos hacer, podemos aprender cosas mejores y podemos eh, hacer las cosas de una mejor manera y aumentar ese conocimiento, ¿verdad? Y en última instancia, sabernos comunicar fortalece nuestras habilidades blandas, ¿verdad? Porque es que si yo sé comunicarme, yo puedo ser una persona muy asertiva en lo que quiero decir, puedo ser una persona que tenga una excelente escucha activa, ¿sí? Que escuche de forma atenta, de forma comprometida cuando alguien me está hablando, pueda captar sus ideas, pueda captar sus sentimientos, sus emociones o lo que me quiere transmitir, ¿verdad? Entonces es muy importante porque la comunicación nos trabaja toda esta parte que viene a ser nuestras habilidades blandas. Y bien, básicamente
Creo que esto sería todo. Muchísimas gracias, me despido.